la caradurez de los kirchneristas celebrando el fracaso en el debate, cuando son los responsables de esta situación atroz que vive el país. Y después, una derrota política del gobierno que prácticamente estaba cantada porque Milei no tiene mayoría, no tiene quórum propio. Es decir, si no tenía cerrado esto antes, cuando entró a jugar el debate, evidentemente corría un serio riesgo. Se lo habían advertido quienes integran esta famosa ya oposición dialoguista. Y finalmente se dio lo que se esperaba. La ley no pudo salir. Y el gobierno también les había advertido, Petete, que había cedido hasta un determinado punto. De 668 artículos que tenía la ley al principio, quedaron 386 y le dijo, hasta acá llego, no cedo más. ¿Qué pasó? Se confiaron. Me parece que acá, entre otras cosas, hubo, por un lado, improvisación. Tuvo mucho que ver la inexperiencia política de La Libertad Avanza, torpeza en la manera en que llevaron adelante las negociaciones. Fíjate que reclamaban que no había un interlocutor válido, convalidaban una cosa y de pronto cuando iban a hablar con Milei y su círculo chico, eso quedaba descartado. Claro, entre los legisladores más sensatos decían eso que vos apuntas, Roxy. Sí. No tenían con quién hablar. No había nadie que hablase en nombre de Milei. Lo mandaban a Francos, al ministro del Interior, y Francos, un hombre de experiencia política, uno de los pocos que tiene experiencia política, porque la gran mayoría de los legisladores de La Libertad Avanza no tienen idea ni siquiera de cómo funcionan las cuestiones parlamentarias, y después Francos terminaba siendo desautorizado por la gran hermana, por el jefe, como le llama Milei a Karina Milei. Bueno, terminó como se esperaba que terminara cuando el gobierno dijo no voy a negociar nada, no voy a consensuar nada y no voy a resignar nada más. Es decir, consensuó hasta un determinado punto. Esa es la realidad. El tema es que los gobernadores pretendían determinados artículos que Milei no estuvo dispuesto a ceder y allí vino el inconveniente. Y dentro de las falta de cosas que se vieron ayer, por ejemplo, una de ellas fue la falta de conocimiento de cómo funciona la Cámara. Cuando deciden levantar la sesión y pasar la comisión, le tuvieron que decir, ojo que si esto vuelve a foja cero, volvemos al 10 de diciembre. Es decir, hay que empezar absolutamente de cero con todo. Y ahí se quedaron sorprendidos, Petete, ¿no? Digo, por eso me parece que hubo un combo de cosas y todo esto terminó enfureciendo al presidente de la Nación, que todos saben ustedes, está de gira por Israel, y hoy en una reunión con empresarios de Israel trató de delincuentes a los legisladores que él entiende son parte de la casta y dijo que los gobernadores quisieron sabotearle el proyecto de ley. Ahora, Roxy, cuando vos generalizás, cometés injusticias. Milei necesita de los votos de la oposición dialoguista. Cuando vos tildás a todos de delincuente y ponés en la misma bolsa al kirchnerismo más acérrimo, a Máximo Kirchner y a un montón de legisladores que habían apoyado en general la normativa, terminás siendo injusto, diciendo, estos son los integrantes de la casta que arruinaron este país. Después, ¿cómo se vuelve? En algunos casos él pudo volver. Le dijo a Patricia Bullrich que era una asesina pone bombas de jardines de infantes, algo que no era cierto. Mintió Milei, hay que decirlo así, mintió en ese momento Milei. Dijo sobre el Papa que era el maligno sobre la tierra, ahora está desesperado por ir a entrevistarse. Cuando vos descalificás de esta manera enfática y generalizada a todos, después es difícil volver o contar con el apoyo. Bueno, ¿no? Por eso anoche había generalizado, pero hoy, durante la mañana, dio a conocer un listado de cuáles fueron los diputados que a su entender fueron leales y otros traidores. Ya lo vamos a ver en eso un ratito, pero ahora escuchemos lo que decía en Israel. Ayer, en la sesión de la Cámara de Diputados, la casta política, como nosotros llamamos, a ese conjunto de delincuentes que quieren una Argentina peor porque no están dispuestos a ceder sus privilegios, empezaron a descuartizar nuestra ley de bases y punto de partida para la libertad de los argentinos y para poder sostener sus distintos mecanismos por los cuales les roban a los argentinos. Y en ese sentido di la orden de levantar el proyecto. Cuando él habla